Estaba grabando, ¿no? Entonces, eso es lo que de eso vamos a trabajar durante estas 2 semanas, considero que nos va a llevar ver toda esta unidad de competencia, porque abarca dos partes, ¿no? Lo que son soluciones, gases y reacciones químicas. Entonces, vamos a entrar a lo que es, pues, con los conceptos preliminares, ¿no? Este, la masa atómica y molecular. En la tabla periódica que hemos manejado hasta ahorita, manejamos las valencias, estamos familiarizados con esa propiedad que viene en la tabla periódica. Pero en la tabla periódica también viene otra información importante, que son las masas atómicas, lo que llamamos luego como peso molecular. Recuerden que estamos en forma normal, tendemos a manejar en forma diferente lo que es una masa y lo que es un peso. Perdón, lo manejamos en forma como si fuera lo mismo. ¿Cuánto pesas? No, pues 100 kilos. Eso es incorrecto, ¿no? O sea, no, ese no es mi peso, esa es mi masa. Entonces, también en la tabla periódica tenemos mucho a decir, ¿cuál es el peso molecular del oxígeno? Y buscamos en la tabla periódica y abajo del símbolo donde dice el nombre, trae un numerito ahí. Ese es el llamado peso molecular, que realmente es su masa atómica. Es la masa del átomo, unidad de masa atómica, las famosas UMAS. Pero nos entendemos, ¿no? Así como nos entendemos cuando te dicen, ¿cuánto pesas? 100 kilos. Bueno, nos entendemos. Yo sé que me estás diciendo tu masa, ¿no? Que te lo pregunté como peso. Aquí ocurre exactamente lo mismo. Cuando hablamos de pesos moleculares, estamos refiriéndonos realmente a la masa, las UMAS. Esas masas moleculares pues como lo dice su nombre, es la masa que ocupa un mol de sustancia de ese elemento químico. ¿Sí? Un mol. Entonces entra otro concepto, ¿no? Ay, ¿y qué es un mol? Porque no tiene unidades. Chequen la tabla periódica, dice oxígeno 15,99, casi 16, y no tiene unidades. No dice gramos, no dice kilos, no dice toneladas, y se supone que son masas atómicas, deberían de tener unidades. No, no tiene unidades, porque nosotros le damos las unidades que sean convenientes a nuestro problema donde voy a usar ese valor numérico. Entonces, son unidades de masa atómica, por eso son UMAS, más que el peso molecular, ¿no? Son unidades de masa atómica. Entonces, tenemos que entender ese concepto, lo que es la masa de un átomo y la masa de una molécula. Entonces, vamos a empezar con la masa atómica, que es lo que viene en la tabla periódica. Que recuerden, eso lo vamos a manejar como si fueran pesos moleculares, ¿no? Y le vamos a dar sus unidades dependiendo del problema que estamos resolviendo. Pero el número no cambia nunca, ¿eh? Esa es una regla de las UMAS, de las masas atómicas. El número no cambia nunca. Puede tener diferente unidad molar, pero el número no cambia, porque nunca deja de ser el mismo átomo y tener el mismo número de partículas en el núcleo del átomo. Ahora vamos a ver que las sumas vienen del núcleo del átomo, del número de protones y de neutrones que tiene ese átomo en su núcleo. De ahí viene la masa, porque también recuerden que la masa de un átomo está contenida en la mayoría de la masa, el 99,99% del peso o la masa de un átomo está contenida en su núcleo. Los electrones son tan pequeñitos que prácticamente no pesan. Su peso es, si bien recuerdo, es de un protón, es 9,01 por 10 a la menos 31 kilogramos. Fíjense el peso. 9, pongan 30 ceros primero y luego ponen un 9. Ese es el peso de un electrón en kilogramos. No pesan, prácticamente no pesan. Entonces, por eso la masa está contenida en su núcleo. Entonces, de ahí tenemos que partir de que esa UMA o esa masa atómica es realmente la masa de los neutrones y los protones que están en el núcleo de ese átomo. Entonces, para ejemplo de cómo se determinan las masas atómicas en los átomos, tenemos el carbono, porque en base al carbono se miden las demás masas atómicas. Ese es el punto de referencia para medir las demás. La masa del carbono, ¿por qué se llama carbono 12 el carbono? Porque ¿qué número atómico tiene el carbono?
6, ¿verdad? 6. Recuerden que el número atómico de un elemento químico, ¿qué me indica? Me indica el número de electrones y el número de protones que hay en su núcleo. 6. Tiene 6 protones y tiene 6 electrones. Cuando hacíamos la configuración electrónica del carbono, usábamos ese número, porque es el número de electrones que tiene y son los que configurábamos. Igual para todos los elementos químicos. Entonces, el carbono tiene 6 protones en su núcleo. Pero recuerden que también existen los neutrones, partículas que no habíamos comentado hasta ahorita, hasta este momento. En los núcleos de los átomos, a excepción del hidrógeno, o sea, el que se llama hidrógeno, porque hay otros hidrógenos que no se llaman hidrógenos, son los isótopos del hidrógeno. Uno se llama deuterio y otro se llama tritio. Estos elementos que siguen siendo hidrógeno porque tienen un solo electrón en su órbita, tienen neutrones en su núcleo. No está solito el protón como en el hidrógeno. El otro tiene un protón y el tritio tiene 2 protones, tiene 3 partículas en su núcleo. El otro tiene 2 partículas en su núcleo y el hidrógeno común tiene una partícula en su núcleo, por eso se llama hidrógeno. Claro que la mayor cantidad de hidrógeno en la naturaleza es la del isótopo hidrógeno y no la del deuterio y el tritio. Lo mismo ocurre con el carbono. El carbono tiene sus protones en su núcleo y el carbono tiene 6 protones y tiene 6 neutrones. Por esa razón se llama carbono 12. Pero recuerden que hay otro carbono que se llama carbono 13, el famoso carbono 13 radiactivo, con el cual se mide la desintegración de ese isótopo de carbono y pueden medir cuánto tiempo tiene de antigüedad una materia orgánica. No, no, pues murió hace 2 millones de años, porque encontraron por ahí algo y midieron la desintegración de ese carbono 13. Y hay estudios que nos permiten medir el tiempo hacia atrás por el tiempo que tarda en desintegrarse. Entonces significa que el carbono también tiene sus isótopos, así como el hidrógeno. Y tenemos el carbono 13 y el carbono 14. ¿Por qué? Porque tienen un protón más, perdón, un neutrón más y 2 neutrones más del otro. No cambian los protones, porque si cambiaran los protones, tendrían que cambiar los electrones y ya no sería carbono. Lo que cambian son los neutrones. Esos tienen masa, pero no tienen carga. Por lo tanto, pueden cambiar sin afectar en sí la estructura química del elemento, sigue siendo el mismo. Entonces, con el carbono 12, por eso se llama carbono 12, por el número de partículas que tiene en su núcleo, con él se toma como ejemplo para medir la masa que tiene este carbono en su núcleo. Entonces, dice, iniciaremos este capítulo con el estudio de la masa del átomo, la cual está basada en la escala del isótopo del carbono 12. Todos se llaman isótopos, ¿no? Todos se llaman isótopos. El isótopo carbono 12, isótopo carbono 13, isótopo carbono 14. Claro que sabemos que el 99% del carbono que está en la naturaleza es carbono 12, es el carbono más común. Lo mismo que ocurre con el hidrógeno. A un átomo, dice, del carbono 12 se le asigna una masa de exactamente 12 unidades de masa atómica. ¿Por qué? Porque tiene 12 partículas en su núcleo. De ahí viene. ¿Cuánto pesa el carbono? Vemos en la tabla periódica. 12.01115. Chihuahua. 12.001115. ¿Qué no pesa 12? Porque es carbono 12, tiene 6 protones en su núcleo y tiene 6 neutrones, de ahí viene el 12, unidades de masa atómica. Así, de ahí viene también la cuestión de unidades, ¿no? Cada partícula en el núcleo es una unidad, unidades de masa atómica. Pues sí, pero están presentes los otros isótopos del carbono, que son el carbono 13, que tiene una composición muy pequeña en la naturaleza, pero también es carbono y se tiene que considerar dentro de la UMA, o sea, dentro de la masa promedio del carbono, porque en el carbono no vienen los isótopos, los otros isótopos, viene carbono nada más. Por lo tanto, esa masa es fraccionaria en 0.011, algo así 5, porque se está ponderando con la composición o la presencia del otro átomo de carbono 13. Por esa razón. Se saca una ponderación, ¿sí? Que es muy simple, ¿no? Se supone que ponderar es promediar, pero en función
de la cantidad que hay de cada sustancia. Y es al ponderar o sacar un promedio ponderado, que se le llama, nos da 12 puntos y feriecita. Por eso los números atómicos, las masas atómicas o los pesos atómicos en la tabla periódica, todos son fraccionarios, porque todos los elementos tienen isótopos. ¿Ok? Entonces de ahí sale la masa atómica que vemos en las tablas periódicas y que vamos a utilizar para hacer los cálculos químicos. ¿Sí? Eso es lo que pesa un mol de esa sustancia. No sé si ya metiendo el concepto del mol ya nos genera confusión. Entonces vamos a pasar a la otra para entender, este, estoy, ¿sí ven la presentación ahí? Se me hace que no va. Sí se miraba, profe, ya la quitó. Ah, sí. Ah, bueno, porque estaba en PowerPoint y si le pongo presentar, me la, me cambia aquí las pantallas. Entonces la voy a poner en PDF, que la puedo hacer más grande también. Entonces aquí estamos. Ahí está otra vez, ¿va? Sí. Ok, entonces, continuando con esto de la masa atómica de un átomo, pues no sé si quedó claro de dónde sale ese peso, ¿no? O esa masa que tienen en la tabla periódica todos los elementos. El cobre, el fierro, dice que tiene una masa molar, una masa atómica o un peso molecular, como también se le conoce, de 55,84, ¿sí? Entonces recuerden que ese es el número de la suma de los protones y los neutrones en el núcleo del átomo. Y la pequeña fracción sale de la ponderación que también existe en la naturaleza. O sea, no hay átomos de fierro que tienen un poco más de protones en su núcleo. Entonces, sale esta fracción. Entonces, de ahí sale. Eso es la masa atómica. Y es muy importante para los cálculos químicos. Entonces, dice aquí lo que les comentaba ahorita de por qué sale la fracción de, aquí tenemos el carbono en la tabla periódica, abajo está la masa atómica 12,01 y este es su número atómico. Entonces, de ahí sale ese 12. El doble del 6 son 12. ¿Sí? Entonces, sabemos que en la naturaleza existe el 98,9% del carbono que hay en la naturaleza es carbono 12, mientras que el resto, el 1,10%, es carbono 13. Entonces, cuando se pondera, aquí está ponderado, esta es una ecuación de ponderación, es como si fuera un promedio. El porcentaje por el peso o por la UMA más el porcentaje por la UMA del otro. Eso me está ponderando. O sea, el que tenga más va a ser el valor que va a estar más representado en el valor final promedio de esa masa atómica. 0,989 por 12, o sea, el carbono 12 tiene este porcentaje, más punto 0,1110, el porcentaje está convertido a fracción, ¿no? Recuerden que no puedo multiplicar porcentajes, lo divido entre 100 y se convierte en fracción, ya lo puedo multiplicar. Al hacer esta suma ponderada, nos queda 12,01. Si queda más cerca del 12 o queda 12, porque la mayoría es 12, ¿no? Nada más se le suma una pequeña fracción que es esta, 12,01. De ahí salen las UMAS o los pesos moleculares de los elementos, que todos son fraccionales por eso, porque siempre están presentes los isótopos, ¿no? Y recuerden, un isótopo de un átomo es el mismo átomo, pero tiene diferente número de neutrones en su núcleo. O sea, son átomos más pesados, se les llama. El átomo pesado del carbono es el carbono 13. ¿Y por qué es más pesado? Porque tiene más neutrones. Proporcionan masa, pero no proporcionan carga. Por eso sigue siendo carbono, ¿no? Entonces, otro concepto que tenemos que entender es el número de Avogadro. Dice, este número se denomina número de Avogadro en honor al científico italiano Amedeo Avogadro. Este científico lo que hizo fue estimar o determinar un paquete de reacción, una cantidad de sustancia que pudiera poner a reaccionar con otra cantidad de sustancia y que siempre tuvieran el mismo número de partículas, ¿sí? Es decir, que si yo agarro
un kilo de algo y agarro medio kilo de otra cosa, garantizar que, aunque sean masas diferentes, tienen el mismo número de partículas. ¿Y por qué sucede esto de que sean masas diferentes y tengan el mismo número de partículas? Porque las partículas tienen diferente tamaño. Si una partícula es más pesada, porque tiene más electrones, va a pesar más, pero va a tener, quizás tenga incluso hasta menos partículas, porque son más pesadas. Y otra cantidad de masa que tenga pesos más pequeños, por ejemplo, quizás se vea como que es menos masa, pero como las partículas pesan menos, pues probablemente tenga el mismo número de partículas que la otra que se ve más grande. En sí, checan eso de que ahorita en la clase anterior se me ocurrió la idea esa de si tienes dos cajas, ¿no? Vas a la frutería y ves una caja llena de naranjas y luego ves otra caja llena de toronjas. Inmediatamente sabemos, podemos intuir que tienen el mismo número de partículas, ahora sí, el mismo número de naranjas y toronjas, serán las mismas en las dos cajas. Si me pongo a contar las naranjas que hay en una caja, que esté llenita, ¿no? Y otra caja de toronjas que esté llenita, serán iguales, el mismo número de naranjas y toronjas. ¿Sí o sí? ¿Qué se imaginan? Se supone que las toronjas son más grandes, ¿no? Que no. No, ¿verdad? No puede ser. Inmediatamente decimos, no, pues no, va a haber menos toronjas. ¿Por qué? Ah, porque son más grandes y están ocupando la misma medida, una caja y una caja. Inmediatamente lo intuimos eso. O si lo quieren hacer con naranjas y limones, a lo mejor, a lo mejor lo entendemos mejor, ¿no? Con los limoncitos más chiquitos, ¿verdad? La caja de limones va a tener muchos más limones que la caja de toronjas, ¿no? Que son como las más grandes. Entonces, ese es el mismo concepto que hay para la cuestión del número de Avogadro. El Avogadro dijo, Chihuahua, dijo, si quiero poner a reaccionar una caja de naranjas que sea un compuesto definido, le voy a poner naranja, y lo pongo a reaccionar con una caja de limones, en donde yo sé que en la reacción siempre se va a unir una naranja con un limón, ¿cuál de las dos sustancias o cuál de las dos frutas me va a sobrar que no va a poder reaccionar? ¿Las naranjas o los limones? Si reaccionan siempre uno a uno, ¿no? Una naranja se une con un limón para formar un compuesto naranja-limón, se vamos a poner un nombre. ¿Me va a sobrar alguno de las frutas o se van a acabar todas reaccionando? Son naranjas y son limones, ¿no? Y son dos cajas llenitas. Una caja de limones y una caja de naranjas. ¿Qué opinan? ¿Sobrarán naranjas, sobrarán limones o se van a consumir los dos para obtener dos cajas allá de compuesto naranja-limón? Profe, Sí. lo que pasa es que me acabo de unir hace como 10 minutos más porque fui a recoger la cartilla militar. O sea, no sé si ya pasó lista. ¿Sí? ¿Cómo te pedías? Soto Martínez. ¿No tienes? Soto Vengo llegando allá de la 300 donde la entregan. ¿Ya te la dieron? ¿O no te? Sí, ya me la entregaron. Muy bien. Sale, pues ahí está ya. Aquí te la paso. Sale, profe, gracias. Ándale. Entonces, ¿qué ondas? ¿Sí cachan la pregunta o no? Para poder entender lo que es el concepto del mol. ¿Sí? Si ponen a reaccionar una caja de naranjas con una caja de limones y la reacción es uno a uno, siempre se va a unir una naranja con un limón. ¿Sobrarán naranjas? ¿Sobrarán limones? ¿O se van a consumir los dos para formar el compuesto? Sí. La última, Pues, ¿qué va? ¿Qué? La última que se van a la unir. que usted dijo al final. Se van a unir siempre una naranja y un limón para formar compuestos. Y no va a sobrar, no van a sobrar limones. O van Es a, que depende. Estamos con lo del volumen, ¿no? ¿Cómo es eso? El mol, ¿no? sí, para entender el concepto de lo que es un mol. Pues depende de cuál sea el valor del mol de las naranjas y de los limones, ¿que no? No es que apenas vamos a llegar al concepto. Estamos haciendo un ejemplo. Ah, Es que vamos a caer al concepto de mol. ¿De qué estamos partiendo?
de que antes de que existiera este concepto del mol, o sea, de que se desarrollara la química, ¿qué hacían los alquimistas? Agarraban de un saco una cantidad de sustancia y pesaban 10 kilos o 1 kilo. Y agarraban de otro saco otra cantidad de sustancia y agarraban otro kilo y mezclaban 2 kilos de sustancia en un reactor ahí. Se ponían a hacer ahí el trabajo para que reaccionaran. Y luego cuando ya reaccionaban, se daban cuenta de que se producía poco producto. Y acá les quedaba sobrante de uno de los compuestos. ¿Por qué pasa eso? Porque echaron de más un compuesto que echaron de más, que no reaccionó, no fue necesario en la reacción, porque lo pesaron como masa común, 1 kilo y 1 kilo. Pero como no sabían cuántas partículas había en cada kilo, y como el número de partículas depende del tamaño de la partícula, porque estamos con el ejemplo ahorita que decíamos, ¿no? Si tengo una caja de limones y tengo otra caja igualita, pero con naranjas, ¿en cuál de las dos cajas hay más partículas? Pues en la que tiene limones, ¿no? Porque son más chiquitos. Entonces, es como si yo dijera, cambiando el ejemplo de la sustancia, es como si esta persona echara a reaccionar una caja de limones y echara a reaccionar una caja de toronjas y luego estuviera esperando que obtuviera parejitas de naranja y limón y que no le quedara ninguna naranja y ningún limón. Suena lógico eso, de que formando parejas, ya que hayan reaccionado, ¿no? Estamos formando parejitas, que se consuman todos los limones y todas las naranjas. Suena eso lógico, sí o sí. No, porque no es la misma cantidad de limones que las de naranjas. Correcto, exactamente. No, o sea, la lógica nos dice, Chihuahua, no, pues, ¿qué nos van a sobrar? Pues nos van a sobrar limones, ¿verdad? Es lo mismo que pasaba cuando agarraban 1 kilo y 1 kilo de sustancia y los mezclaban y notaban que era improductiva su reacción y que les quedaba un reactivo ahí que nunca reaccionaba porque lo habían echado de más, porque estaban pesando cajas, no estaban pesando partículas, no estaban midiendo partículas. Entonces, para resolver ese problema, se tuvo que inventar, porque es una invención, ¿no? Se tuvo que inventar el concepto de una medida química que se llama mol, para medir la masa que voy a proporcionar a un reactor para que siempre proporcione el flujo que se necesita. Entonces, para poder definir el concepto del mol, entró el estudio que hizo Avogadro. Avogadro. Y Avogadro dijo, bueno, para evitar ese tipo de problemas, lo que vamos a hacer ahora es voy a cerrar esto, es estandarizar eso, para no tener que agregar cantidades fijas de masa, porque sé que siempre nos va a sobrar sustancia. Ahora lo que vamos a hacer va a ser al revés. Vamos a adicionar cantidades diferentes de masa para que siempre tengan el mismo número de partículas. Porque cuando meto la misma cantidad de masa, cambia el número de partículas. ¿Ah? Si meto dos cajas igualitas, no tengo el mismo número de limones y de naranjas. Pero ¿qué tendría que hacer para que hubiera más naranjas y que tuviera el mismo número de naranjas que de limones? Pues una caja más grandota de naranjas, ¿no? Cambio la medida. Entonces, a lo mejor, si el limón es la mitad del tamaño de una naranja, significa que tengo que meter 2 cajas de naranjas por cada caja de limones. Y de esta forma voy a tener el mismo número de limones y de naranjas. Si checan eso, ya no quedó fija la masa, ya no quedaron fijas las cajas. Lo que cambia es el tamaño de la caja ahora para tener más partículas de naranjas y que no me falten naranjas. Entonces, de ahí vino el concepto de Avogadro. Y Avogadro dijo, ah, caramba, dijo, lo que vamos a hacer es establecer un paquete, una medida que siempre tenga el mismo número de partículas, independientemente del tamaño de las partículas. ¿Sí? Eso es lo que hizo Avogadro. Y encontró un valor dentro de sus cálculos que hizo químicos ahí y matemáticos y sobre todo de laboratorio, ¿no? Porque esto fue mucho trabajo de laboratorio. Encontró que un mol de sustancia, es decir, le llamaron mol, ¿no? Ese paquete de materia química o de sustancia que siempre va a tener el mismo número de partículas, simplemente le llaman mol.
es por darle un mol. Se pudo haber llamado este, teta o beta o casa, lo que sea. Se llama mol, ¿sí? Ese paquete de sustancia que siempre tiene el mismo número de partículas. Entonces, él estuvo midiendo y se dio cuenta de que tomaba un elemento químico y lo pesaba y calculaba el número de partículas. Tomaba otro elemento químico y lo pesaba y calculaba el número de partículas. Y lo empezó a relacionar con el peso molecular, o sea, es decir, con la UMA de cada elemento químico. Lo relacionó con la masa molar que vimos ahorita y se dio cuenta de que siempre que tomaba la UMA, por ejemplo, tomaba la UMA del carbono y lo convertía a masa y decía, ¿cuánto es la UMA del carbono? 12. Pesaba 12 gramos de masa. Medía el número de partículas y tenían 6.022 porque esa era 23 partículas. Tomó el nitrógeno. ¿Cuánto es la UMA del nitrógeno? 14. Pesó 14 gramos de nitrógeno y lo midió cuántas partículas había, átomos de nitrógeno, y había 6.022, por eso era 23. Ah, caramba, dijo. Quiere decir que la UMA es, si yo convierto la UMA a gramos o a masa común, esa masa siempre tiene el mismo número de partículas y le llamó número de Avogadro. Así fue como lo calculó. Entonces, nos damos cuenta de que la UMA que tienen todos los elementos químicos en la tabla periódica, ese mismo valor que no tiene unidades, si yo lo peso en gramos, me da la cantidad de un mol. ¿Y cuánto tiene ese mol? 6.022, porque está la 23 partículas de esa sustancia. ¿Sí? Por eso el número de Avogadro tiene esas unidades. Aquí no tiene las unidades en esta presentación, pero tiene sus unidades. Son 6.022, porque esa es la 23 partículas por mol. Por mol. Quiere decir que un mol de carbono son 12 gramos. Un mol de nitrógeno son 14 gramos. Un mol de hidrógeno es 1 gramo de hidrógeno, porque esa es su UMA. ¿Sí? Es la relación que hay entre la UMA, la masa común y el número de Avogadro. ¿Ok? Entonces, no sé si tengan duda de esto, lo que es un mol. Si anotaron ahí la definición de lo que es un mol. Ya armaron su concepto. Es una cantidad de sustancia. Un mol es una cantidad de sustancia fija que siempre tiene el mismo número de partículas. Esta cantidad de sustancia está relacionada con la UMA, la unidad de masa atómica que está en la tabla periódica. Y está relacionada de tal forma que mol es igual a masa entre peso molecular. Esa es una ecuación que escríbanla. N es la representación de mol. Con eso decimos N es igual al número de moles. Es igual a la masa común, es la masa atómica, entre el peso molecular que está, es decir, entre la UMA, pues, recuerden que la UMA la conocemos como peso molecular. Entonces, es la masa entre el peso molecular. Lo cual significa que si yo quiero calcular cuántos moles hay de carbono, ¿cuánto es la masa que yo tomaría de carbono? 12 gramos. ¿Cuál es su UMA del carbono en la tabla periódica? 12. 12 entre 12, 1. Entonces, un mol de carbono es igual a la UMA convertida en gramos. La UMA son 12. Es decir, que si yo voy al laboratorio y peso 12 gramos de carbono y pudiera contarlos, físicamente pues no es posible, ¿no? Pudiera yo contar las partículas que hay ahí, me voy a dar cuenta de que hay 6.022 por 10 a la 23 átomos de carbono. Y eso es un mol, es un paquete de sustancia de carbono que tiene un número fijo de partículas. Y ese número fijo de partículas corresponde al número de Avogadro. ¿Okay? Por eso aquí, si vemos esta imagen que tenemos aquí, nos dice un mol de varios elementos comunes. Carbono, aquí está el carbono, el negro. Azufre es el amarillo. El hierro son los clavos. Y el cobre es el alambre de cobre. Y todos son un mol. Ah, y dice mercurio, ¿no?
No lo miraba, aquí está. En el frasquito, recuerden que el mercurio es el único metal líquido a temperatura y presión estándar. Aquí tenemos mercurio, también es un mol. Todo esto es un mol, es un paquete de sustancia que tiene 6.022 por 10 a la 23 átomos de cobre, átomos de azufre, átomos de hierro. Y si observamos, son pesos diferentes, son masas diferentes. Así nomás para cerrar el ejercicio, ¿cuántos gramos de clavos pesaron para tener un mol ahí? ¿Cuántos gramos agarró el muchacho y pesó de clavos? Para decir, aquí tengo un mol de hierro. ¿Quién me dice? ¿Quién tiene una idea? Ya lo platicamos ahorita, ¿no? La relación que hay entre la masa y la UMA, ¿no? ¿Cuántos gramos tomamos llegas al laboratorio y le dices al técnico ahí, o llegas tú y tú los pesas? Pese un mol de clavos, un mol de hierro. Pues hay que saber cuántos gramos vamos a pesar, ¿no? Para eso necesitamos la tabla periódica. ¿Cuántos gramos tomaríamos de hierro? ¿No? Su peso molecular, ¿no? Ya dijimos ahorita que la relación que hay entre la UMA y la masa es que la UMA o la unidad de masa atómica convertida a gramos, eso es un mol, porque la misma ecuación de número de moles me lo indica. Número de moles es igual a masa entre peso molecular o entre UMA. Por lo tanto, si quiero un mol, tengo que dividir dos números iguales. La UMA del carbón, la UMA del hierro, del fierro es 55.8 unidades de masa atómica. Por lo tanto, si quiero que me dé 1 en mi ecuación, donde divido masa entre masa atómica o peso molecular, pues la masa también debe de ser de 55.8, lo cual me indica que la misma UMA es el número de gramos que yo voy a tomar para tener siempre un mol de sustancia. Cuando quiero pesar un mol, ¿no? Exacto, puedo pesar menos o más de un mol, pero como estamos hablando de un mol, pues sería el mismo peso. Quiere decir que ahí la persona pesó 55.8 gramos de clavos, porque esa es su UMA, y con eso tiene un mol, ¿sí? Número de moles es igual a masa entre peso molecular. Masa, que pesé, 55.8 gramos. Peso molecular o UMA, 55.8. 55.8 entre 55.8 me da 1, un mol. ¿Ok? Lo cual significa que para los otros compuestos sucede lo mismo. Un, un mol de cobre, el cobre tiene una UMA de 63.5. La persona agarró y pesó 63.5 gramos de cobre y ahí tiene un mol de cobre. Mercurio, que es el metal más pesado, el mercurio tiene una UMA de 200.6. Tomaron 200.6 gramos de mercurio, lo pusieron en ese vasito y ahí tenemos un mol de mercurio. Y chequen cómo las cantidades son diferentes. Se ven diferentes volúmenes, ¿sí? Porque son diferentes tamaños de átomos. Lo mismo que el ejemplo que hacíamos ahorita, ¿no? Ya para que fuera una reacción equitativa, tendríamos que meter más cajas de naranjas que de limones para tener el mismo número de partículas. Entonces, el volumen de las naranjas se ve el doble que del volumen de los limones, pero realmente tienen el mismo número de partículas. Lo que pasa es que las naranjas son más grandes. Aquí ocurre lo mismo. El mercurio se ve muy poquito, ¿sí? Porque sus átomos pues, son muy pesados, son muy densos, ¿sí? Aparentemente es menos sustancia. Y aparentemente el cobre que está a un lado o el carbono parece que pueda más sustancia, pero no, es lo mismo.
sí, es el mismo número de partículas, porque tiene el mismo valor de un mol de cada uno. Entonces, esos son los moles. No sé si tengan alguna pregunta. Ya ni me acuerdo de la. No, no, no. ¿Alguna pregunta, jóvenes, de lo que son los moles, el número de Avogadro, el peso molecular, también llamado UMA, unidad de masa atómica? Porque vamos a trabajar con moles, ¿no? Con moles, con moles, con moles. Lo primero que tenemos que aprender a calcular son los moles. Ahorita pues no trabajamos en el pizarrón, pero la próxima clase ya vamos a hacer, y vamos a expresar la ecuación de moles, ¿no? Recuerden, moles es igual a masa entre peso molecular. O es lo mismo masa entre UMA. ¿Sí? Y vamos a ver las unidades que tiene el peso molecular o la UMA. Lo platicamos la próxima clase para ver qué unidades tiene, porque si ustedes checan aquí, no tiene unidades. Nosotros le ponemos las unidades, ¿no? Que convengan a nuestro problema. Ok, entonces, ¿no hay ninguna pregunta? No, profe, todo ¿No? bien. ¿Todo bien? Qué bueno. Sí. Ya en la próxima clase ya vamos a hacer unos problemitas y ya Ya lo con eso se debe entender bien. se practica ahorita son conceptos, pues, pero lo reafirmamos la próxima clase. Sale. Bueno, cuídense, jóvenes, tengan un buen fin de semana. Aunque Igualmente, profe, muchas es gracias. miércoles apenas, pero se va bien rápido. Nos vemos la próxima. Nos vemos, profe. Bye.